Desentrañando los secretos del cerebro, últimos descubrimientos en neurociencias. Bienvenido a este fascinante viaje por uno de los grandes misterios de la ciencia, el cerebro humano. Este órgano, que pesa poco más de 1 kilogramo, es responsable de todo lo que somos, pensamos, sentimos y aprendemos. Pero ¿qué sabemos realmente sobre cómo funciona este impresionante sistema? En este vídeo exploraremos los descubrimientos más recientes en neurociencias sobre las estructuras del cerebro, las neuronas y nuestra capacidad de aprendizaje. Con un enfoque claro y accesible, te mostraremos cómo la ciencia moderna está desentrañando los secretos de nuestra mente y qué significa esto para nuestra comprensión del universo, de nosotros mismos y de nuestro aprendizaje. El cerebro humano es un órgano extremadamente complejo compuesto por diferentes regiones que trabajan en conjunto para realizar diversas funciones. Comencemos hablando de sus componentes principales. La corteza cerebral, la capa externa del cerebro encargada de procesos como el pensamiento, la toma de decisiones y la creatividad. El hipocampo, fundamental para la memoria y el aprendizaje. Cada vez que recuerdas algo importante para un examen, puedes agradecer al hipocampo por su trabajo. El cerebelo, responsable del equilibrio y la coordinación de nuestros movimientos corporales. Un hallazgo reciente ha revelado cómo estas regiones cooperan de manera mucho más integrada de lo que se pensaba. Por ejemplo, la interacción entre el hipocampo y la corteza cerebral es esencial no solo para almacenar recuerdos, sino también para adaptarlos cuando aprendemos nueva información. Además, dentro del cerebro encontramos una red de billones de neuronas y sus conexiones sinápticas, lo que literalmente construye los caminos por los que viajan nuestros pensamientos, emociones y recuerdos. Las neuronas son las unidades celulares que conforman la base funcional del sistema nervioso. Imagina un vasto entramado de cables biológicos, cuyos extremos se comunican entre sí a velocidades sorprendentes. Estas células trabajan a través de impulsos eléctricos y señales químicas que transmiten información entre diferentes partes del cerebro y el cuerpo. La comunicación ocurre en las sinapsis, pequeños espacios entre las neuronas, donde los neurotransmisores actúan como mensajeros. Un aspecto fascinante que han descubierto los científicos es que cada vez que aprendes algo nuevo, las conexiones neuronales se modifican. Esto nos lleva al concepto de plasticidad sináptica, que describe cómo estas conexiones se fortalecen con la práctica y el esfuerzo constante. Por ejemplo, cuando memorizas una fórmula matemática o aprendes los pasos de un baile, tu cerebro está esculpiendo nuevas estructuras neuronales. Estas rutas se vuelven más eficientes cuanto más las utilizas, lo que explica por qué la repetición es una herramienta básica para el aprendizaje. Uno de los descubrimientos más impactantes en neurociencias es el fenómeno de la neuroplasticidad, o la capacidad del cerebro para reorganizarse. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro dejaba de cambiar después de la niñez. Sin embargo, ahora sabemos que la neuroplasticidad ocurre a cualquier edad. Esto significa que, incluso en la adultez, puedes aprender nuevas habilidades, como tocar un instrumento musical o dominar otro idioma. La neuroplasticidad también desempeña un papel crítico en la recuperación de lesiones cerebrales. Si un área del cerebro sufre daños, otras regiones pueden adaptarse y asumir las funciones perdidas. Los estudios recientes han comenzado a explorar los límites de esta capacidad. Por ejemplo, se ha descubierto que las experiencias novedosas, como aprender algo fuera de tu zona de confort, estimulan la formación de nuevas conexiones neuronales. Esto sugiere que mantener un estilo de vida intelectualmente activo puede extender las capacidades del cerebro durante toda la vida. El cerebro no existe en un vacío, su funcionamiento está influenciado por el entorno, las emociones y el estilo de vida. Examinemos algunos de los factores clave que afectan nuestro aprendizaje y salud cerebral. Estrés. Estudios recientes muestran que el estrés crónico puede interferir con la consolidación de recuerdos en el hipocampo y afectar nuestra capacidad de aprender. Sin embargo, pequeñas dosis de estrés, como la presión antes de una fecha límite, pueden mejorar temporalmente el enfoque y el rendimiento. Sueño. El cerebro realiza una limpieza importante mientras dormimos, eliminando toxinas y consolidando recuerdos de lo aprendido durante el día. Dormir lo suficiente es fundamental para el éxito académico y mental. Alimentación y ejercicio.
consumir alimentos ricos en antioxidantes y omega 3, junto con el ejercicio regular, puede promover una mejor salud cerebral al aumentar el flujo de sangre y oxígeno al cerebro. Además, nuestras emociones juegan un papel crucial. Las emociones positivas pueden hacer que aprendamos más rápido y recordemos mejor, mientras que las emociones negativas, como la ansiedad, pueden nublar nuestra capacidad de enfocarnos. El estudio del cerebro ha avanzado increíblemente gracias a tecnologías como la inteligencia artificial y las imágenes cerebrales funcionales. Estas herramientas están ayudando a los investigadores a observar la actividad cerebral en tiempo real. Por ejemplo, con las imágenes de resonancia magnética funcional, fMRI, los científicos pueden mapear qué áreas del cerebro se encienden cuando resolvemos problemas matemáticos o leemos un libro. Además, la inteligencia artificial ahora se utiliza para analizar grandes volúmenes de datos de neurociencias, acelerando el descubrimiento de patrones complejos en el cerebro. Un área prometedora es el uso de estas herramientas para desarrollar métodos personalizados de aprendizaje. En el futuro, podríamos tener programas educativos adaptados específicamente a cómo funciona tu cerebro, optimizando la manera en la que asimilas información. Quizás te preguntes, ¿cómo todos estos descubrimientos pueden ayudarte como estudiante? La respuesta está en adaptar tus estrategias de estudio y aprendizaje según cómo funciona tu cerebro. Repetición y práctica regular. Cada vez que revisas un tema, estás fortaleciendo tus conexiones neuronales. Variedad en el aprendizaje. Cambiar de tema o método de estudio puede estimular diferentes áreas de tu cerebro, mejorando la capacidad de retención. Control del estrés. Practicar técnicas de relajación como la respiración profunda puede proteger tu memoria y concentración en momentos difíciles. Dormir adecuadamente. Un sueño reparador es más importante que una noche entera de estudio. Tu cerebro necesita ese tiempo para organizar y consolidar información nueva. Capacidad de aprender y neuronas. El aprendizaje es un proceso fundamental que depende de la plasticidad neuronal, es decir, la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales. Algunos de los descubrimientos más recientes en este campo incluyen: neuroplasticidad. Estudios recientes han demostrado que el cerebro humano es capaz de reorganizarse a lo largo de la vida. Esto se traduce en la capacidad de adaptarse tras lesiones, mejorar habilidades mediante la práctica y el aprendizaje, y la influencia del entorno en el desarrollo neuronal. Optogenética. Esta técnica permite a los científicos controlar la actividad de neuronas específicas utilizando luz, lo que ha permitido avances significativos en la comprensión de cómo las neuronas se comunican y forman redes. Estimulación cerebral profunda adaptativa. Un equipo de investigación de la Universidad de California ha desarrollado un método que utiliza la estimulación cerebral profunda, DBS, para tratar los síntomas depresivos solo cuando comienzan. Este enfoque personalizado ha mostrado resultados prometedores en el tratamiento de la depresión severa. En resumen, estos descubrimientos científicos son una invitación a aprovechar al máximo tu increíble cerebro. El cerebro humano es una maravilla tan compleja como fascinante, pero ahora sabemos más sobre él que nunca. Desde los misterios de la neuroplasticidad hasta la poderosa influencia de nuestras emociones y hábitos, cada avance en neurociencia nos acerca a desentrañar completamente los secretos de este órgano extraordinario. Al aprender sobre cómo funciona tu cerebro, no solo entiendes más sobre ti mismo, sino que también obtienes las herramientas para potenciar tus habilidades, superar desafíos y alcanzar tu máximo potencial. Recuerda, no hay límite para lo que tu cerebro puede lograr si te comprometes con el aprendizaje constante y cuidas de tu salud mental y física. ¿Listo para explorar todas las posibilidades? El futuro está en tus manos, y en tu mente. Futuro de la neurociencia. El campo de la neurociencia continúa avanzando a un ritmo acelerado, con nuevas tecnologías y metodologías que permiten observar la actividad del cerebro en tiempo real y con un grado de detalle sin precedentes. Estos avances tienen grandes implicaciones para la salud mental, la educación y la medicina, y prometen transformar nuestra comprensión del cerebro y su funcionamiento.